Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido de este último día de Congreso? Y un gusto para mí, pues presentar pues ya casi de los últimos talleres que vamos a estar teniendo en esta semana. Pues para mí va a ser un gusto y un honor presentar a, pues, parte fundamental de este equipo. Y pues bueno, como bien saben, esta va a ser una colaboración con Carla González y Berenice Castillo. Así que vamos a platicar rápidamente quiénes son ellas. Y pues bueno, Carla González es licenciada en Psicología Social por la UAM. Desde el 2018 colaboró en equipos multidisciplinarios para resolver retos de innovación en proyectos de Beneficia MX, aplicando la metodología Design Thinking para mejorar la experiencia de usuario de sus clientes. Trabajó como Project Manager en Benelab, un laboratorio de innovación en Beneficia MX, y se especializó como front-end developer en laboratoria, a la par que también se ha especializado como UX designer, es tallerista para el desarrollo de soft skills y actualmente colabora en el área de marketing estratégico para el Centro de Innovación especializado en Internet Industrial de las Cosas y Talento I, colaborando la planeación y difusión de las estrategias de marketing interna para los clientes enfocada en la innovación. Y tenemos a Bere. Bere Castillo, maestrante en dificultades de aprendizaje y egresada de psicología, cuenta con certificaciones como entrenadora transformacional y como coach de vida. Es co-creadora del diplomado en potencial humano impartido a personas en México y Estados Unidos. Ha facilitado más de 700 horas de entrenamiento y cursos de inteligencia emocional, liderazgo y desarrollo humano para jóvenes y adultos. Tuvo la oportunidad de colaborar con Beneficia MX y con ANSE en proyectos de células de innovación junto a la CONCAMIN. Actualmente forma parte del equipo de Influencer 5i y es coautora del podcast Adultos No Adulterados. Así que les cedo la palabra para el taller y pues bienvenidas. Súper, qué emoción, mil gracias, Bere Flores. Estamos muy emocionadas, Bere y yo, de esta colaboración que estamos súper encantadas de hacer acá, y pues nos vamos a ir súper rápido para que no nos coma el tiempo. Entonces, empiezo a compartir mi pantalla, me avisan, si la pueden ver bien. Eh, 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 eh. Listo, ¿la pueden ver bien? Súper. Pues bienvenidos a este taller de aprender a dar y recibir feedback. Entonces, pues, comencemos con lo primero, ¿no, Bere? No se te escucha. Ya, perdón. Platíquenos qué emoción viene a ustedes al pensar en feedback. Si no tienen ni idea de qué es el feedback, usemos el primer gran sinónimo, bueno, la traducción en español, que es retroalimentación. Y los leemos en el chat. Pueden ser sumamente honestos. Puede haber alguien a lo mejor a que diga, no, yo lo amo, uff, sí, emocionante. O alguien que diga, no, las redes que a mí me choca que me digan qué hice bien o qué hice mal. Entonces, los leemos en el chat. O abran su micro así rápido de, yo creo que es esto, o sea, recuerden que Bere y yo hablamos mucho, entonces si no le corremos no nos da chance de contarles todo lo increíble de este taller. Súper, ahí en el chat dice, pues dice así, con una carita de corazoncitos, entonces supongo les gusta el feedback. Nervios. Ok, ponen carita de amor, caritas corazoncitos, nervios, yo no sé qué es, nervios, incertidumbre, un poco de incomodidad, nervios, estrés, inseguridad, Miedo. incertidumbre, por dos. La realidad es que muchas veces nuestra emoción asociada es importante que den feedback. A mí me encanta, ok. La realidad es que más allá de que muchas veces podemos entender la importancia, quizás la primera emoción no es tan bonita, de repente es como incomodidad, ¿no? Como de, ay, yo no quiero estar aquí, mejor quiero estar en otro lado. Entonces, dentro de los objetivos de este taller, para todas aquellas personas que tienen este sentido de incomodidad, es que quizás se relacionen con el feedback de forma diferente
Y para aquellos que nos ponen que estar sumamente emocionados, como por ejemplo, suma bastante idea, herramientas para mejorar. Es emocionante, una nueva oportunidad para aprender o reaprender. Pues esperamos que justamente ese taller les dé la oportunidad de afianzar estas cuestiones y comenzar a dar y recibir feedback de una manera como mucho más afinada y de que de esta forma también los pueda hacer crecer mucho más. Entonces, comencemos con lo primero. ¿Qué es el feedback para todos los que no tienen una idea? Pues es retroalimentación, así su traducción literal, y no es más que esa información que se da en respuesta a las acciones o comportamientos mostrados a otros. O sea, es todos esos comentarios que reciben, tanto positivos como negativos, y esas interacciones de, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo me viste en la presentación? O cómo me fue. Todo eso es el feedback, esas interacciones que damos en respuesta a cómo nos estamos comportando o lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo. Ahora, viene algo súper importante. ¿Por qué dar feedback? O sea, ¿cuál es la importancia de dar feedback? Ahora que ya sabemos qué es la retroalimentación, pues dices, pues a mí qué, ¿no? O sea, como ¿por qué darlo? Bueno, pues la importancia del feedback nace de que las mejores ideas nacen en grupo, a partir de la reflexión conjunta, y el feedback es un regalo. Realmente, cuando tú quieres a alguien, pues es fácil decirle en qué puede mejorar o qué está haciendo bien. Y el feedback te hace mejorar como persona, tanto a nivel profesional como a nivel académico, y en sí en todos los puntos de nuestra vida. Y es cierto, el feedback puede ser incómodo, pero es un mal necesario. Y es una de las mejores maneras de aprender, de crecer y de mejorar. ¿Por qué? Porque nos están diciendo qué es lo que podemos, qué es lo que estamos haciendo bien o en qué nos equivocamos o en qué podríamos hacer mejor. Entonces, a partir de ahí se da esa iteración y nosotros podemos seguir cambiando y mejorando. Ahora, pues el feedback no siempre es fácil. Y más tomando en cuenta que trabajar con personas puede llegar a ser complicado o intenso, porque es muy fácil darle feedback a tu amiga, a tus papás, a tus seres queridos, ¿no? Le dices, mira, creo que pudiste haber hecho esto, así, ¿no? Pero ¿cómo le das feedback a lo mejor a compañeros que no conoces o compañeros que se han portado hostiles, que son groseros, que incluso te han tratado mal? ¿Cómo darle feedback a esas personas? Porque es necesario, a partir de ello crecen y a partir de ello se mejoran las relaciones. O es, por ejemplo, cuando ustedes los asignan a equipos de trabajo y pues ni modo, te tocó trabajar a lo mejor con el compañero con el que no te llevas bien o con el que sabes que tienes que estar detrás de él para que entregue las tareas. Entonces ahí es cuando se vuelve complicado el dar feedback. Y entonces, vamos al siguiente punto. Es muy importante dar el feedback de manera oportuna. Y es lo que les digo, o sea, muchas veces somos honestos con los compañeros cuando ya es demasiado tarde. O sea, si por ejemplo, por ejemplo, Ver está con su crush y todo, y le súper encanta y todo, pero a lo mejor acababa de ir a comer y pues trae un frijol en el diente, y yo como su amiga, no le doy el feedback oportuno, y ya que se fue su crush y todo, le digo, oye amiga, desde hace una hora tienes un frijol en el diente, ¿no? O sea, ¿se imaginan? O sea, ese feedback no sirve porque no es oportuno, porque a ella le hubiera servido que le hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Traes un frijol en el diente en cuanto yo se lo vi, porque para sí sirve que no estuvo pasando toda una hora de vergüenza y de incomodidad, y a lo mejor el otro chavo, su crush, se queda ahí como de, ay, no, la chica del frijol. Entonces, el feedback tiene que ser oportuno y tenemos que ser honestos y tenemos que darlo en el punto indicado, en el punto correcto. Y esto nos va a ayudar para saber cómo recibir el feedback o para qué recibirlo. Y yo, vas, veré. El siguiente punto muy importante es, ok, puede haber personas que aman dar feedback. Sin embargo, no siempre aquel que sea muy bueno dando feedback o que le guste dar feedback, necesariamente le va a gustar recibir. Hay quienes al revés. ¿Cuál es la importancia de recibir feedback? Pensemos incluso que el feedback en procesos de máquinas y de ingeniería, para todos aquellos que tienen un perfil quizás como mucho más hacia el área 1,
Pues una máquina incluso, no una máquina que a lo mejor saque cajas, tiene cada cierto tiempo un proceso de feedback en el que según cómo cómo van saliendo las cajas o cómo va haciendo el producto, si sale bien, pues a lo mejor ya terminamos y aquí lo podemos dejar, o si hay algo que está mal, en ese momento mejor lo paran, porque saldría mucho más costoso incluso continuar a lo mejor imprimiendo el periódico en el que se les fue un dedazo y hay una letra mal, por ejemplo, ¿no? Pero además también el feedback es el espejo que los demás nos dan sobre nosotros. Imagínate, y este ejemplo que decía Carla es muy bueno, ¿no? Porque de repente tú estás viendo algo desde tu visión y a lo mejor eso que estás viendo tú desde tu visión es es una perspectiva. Pero si hay gente a tu alrededor constantemente, eso te puede dar una perspectiva mucho más amplia y además de darte una perspectiva mucho más amplia, se vuelve también la oportunidad de darnos cuenta qué realmente estamos transmitiendo al mundo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. De repente yo hablo muy rápido, muy rápido. Cuando me emociono, si mi emoción sube, mi velocidad también sube. Entonces, de repente el feedback es muy útil porque según yo estoy hablando, porque todo el mundo me entiende, entonces hay un buen feedback que es cuando las personas me dicen, oye, Berenice, ¿qué dijiste? Y entonces, esa es la oportunidad de yo cacharlo y decir, claro, ya estoy hablando muy rápido. Yo pensé que no, porque yo estoy acostumbrada a hablar de cierto nivel, pero a lo mejor otras personas no. Entonces, se vuelve también incluso una gran oportunidad de recibir el qué estoy generando, a lo mejor a través de comentarios, de encuestas, si tenemos como una cuestión más de, como empresarial, a lo mejor a través de algunas ideas, de algún tipo de consejo. Los mismos resultados son nuestro mayor gran feedback. O sea, ¿quieres un gran feedback? Ve tus resultados. ¿Quieres saber quién está haciendo hoy? Ve qué generaste el día de hoy como resultados. Ojo, no porque tus resultados determinen quién eres, sino porque tus resultados sí te están diciendo quién está haciendo hoy. Entonces vamos a estar viendo en estos minutos, en este taller, la parte de dar feedback y por otro lado la parte de recibir feedback. Y vamos a ver cómo estas dos nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, si quieres dar la siguiente. Porque justamente esta frase me gusta mucho, es de Clem Blancard, y dice, la retroalimentación es el desayuno de los campeones. Es decir, si tú vas allá afuera y revisas a qué empresas les está yendo muy bien, seguramente es porque dentro de su proceso de aprendizaje y de sacar cosas nuevas o de continuar haciendo lo que vienen haciendo siempre, hay constantemente un proceso de retroalimentación. ¿Qué sí funciona? ¿Qué no nos funciona? ¿Qué estamos generando? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Cómo podemos mejorarlo? Y aquí es cuando se vuelve importante esta pregunta, pero ya sé dar feedback, porque muchas personas pueden decir, pues sí, yo ya estoy acostumbrado a dar feedback, yo soy súper bueno dando feedback, pero honestamente construir una crítica constructiva no es sencillo. Dar una crítica destructiva, cualquiera de los que estamos aquí puede darla y puede ser tan destructiva y tóxica nivel leve o hasta nivel Chernobyl, depende de qué tan crueles quieran ser. Pero una crítica constructiva no es sencillo, como ya lo mencionaba. O sea, a veces damos el feedback a destiempo y es de los errores más comunes que hay. También uno de los impedimentos que puede complicar el dar el feedback es un ambiente autoritario. ¿Por qué? Porque generalmente estamos acostumbrados a que en todos lados ocupamos un rol y una jerarquía. Es decir, por ejemplo, yo como empleada, pues tengo un jefe y él es mi superior. Yo como alumna tengo un profesor y él es mi superior. Yo como hija, pues mi madre es mi superior o mis padres o quien esté a cargo de mí, ¿no? En dado caso que siga así. Entonces, a veces tiende a ser muy complicado, dar feedback y que transgreda esa línea entre la jerarquía de pues yo como hija, yo como alumna, yo como empleada, ¿cómo pudiera dar una retroalimentación a mi jefe, a mi profesor o a mis padres cuando hay algo que pudieran estar fallando y que pudieran mejorar? Y es que es muy importante esto y llega a ser muy complicado en esta cuestión al momento de dar feedback. ¿Por qué? Porque no es fácil dar feedback a tus profesores porque se puede tomar a mal y más si no tenemos esta cultura o este aprendizaje de cómo dar y recibir feedback, porque
podemos darlo, ¿no? Pero ¿qué tal si esa persona no está acostumbrada a recibir feedback e incluso lo que le podamos decir, por más constructivo que sea, lo toma mal? Entonces, por eso es importante tomar una pausa antes de dar feedback. Y dentro de esta pausa tiene que ver con generar filtros sobre lo que vamos a decir. El primero es preguntarte, ¿es realmente productivo? Y checa, porque o sea, aquí es muy importante ser honestos con nosotros. Si únicamente es una opinión o es una queja, entonces no estamos dando un feedback. Seguramente aquello que vamos a decir, si incluso no tenemos claro cuál es su objetivo, más allá de realmente ser un feedback que busque construir en la relación o que busque construir para la persona, es nosotros nada más en un papel de, oh, mira cómo soy perfecto y sé más que tú, y pam, 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 pam. Por lo cual la tercera pregunta es muy importante. ¿Realmente es necesario? Es más, ¿qué pasaría incluso si hoy no lo doy? Y aquí entra mucho el ejemplo del frijol, ¿no? O sea, oye, ¿es necesario? ¿Qué pasaría si no lo doy en este momento? No, pues va a pasar quizás todo el día hasta que llegue a su casa a poderse lavar los dientes antes de que se dé cuenta. Ah, ok, eso me da la oportunidad para darme cuenta que sí es necesario en ese momento. A lo mejor habrá otro tipo de feedback que no sea necesario. Entonces, también es la invitación para decir, bueno, realmente, o incluso reenfocar, a lo mejor lo que quiero decir sí es importante, pero no me he dado cuenta de asimilar realmente cuál es el objetivo detrás de lo que voy a decir. Y ahora que ya hemos tomado esta pausa, que ya sabemos que si es productivo, conocemos el objetivo y sabemos si es necesario o no dar feedback, pues entonces, ¿cómo dar un feedback efectivo? Hay que tener en cuenta estos puntos. Tiene un anclaje comportamental. ¿A qué me refiero? Hay que estar bien atentos al comportamiento. Obviamente, y generalmente todos lo hemos hecho o algunos lo siguen haciendo, esta parte de si ves que la otra persona está alterada, está enojada, está molesta, está triste, pues fíjate en su comportamiento. Tal vez no sea el lugar indicado, el momento para darle el feedback, y menos si es un feedback constructivo de manera de crítica, ¿no? O sea, de pues es que sí la regaste en eso. Entonces, para ser efectivo también hay que tener esta parte empática, estar enfocados en lo que puede ser cambiado, pero ojo, también podemos dar feedback positivo, porque estamos, al oír feedback y oír retroalimentación, siempre tenemos esta idea de que pues solamente es darle lo que puede mejorar y decirle lo que está haciendo mal y decirle, pues sí, todo lo que debería de dejar de hacer. Pero ¿qué pasa con las personas a las que ya les hemos dado feedback o que ellos mismos en un constante cambiar e iteración, han dejado de hacer ciertas cosas para mejorar y han empezado a hacer otras cosas para bien, ¿no? También aliéntalos con feedback positivo, porque esto los va a motivar a que sigan creciendo, a que se den cuenta que sus esfuerzos que están haciendo están siendo valorados y están siendo tomados en cuenta. No solamente nos enfocamos feedback, y al oír la palabra feedback pensemos en feedback negativo y cuando alguien me quiera, ¿sabes qué? Te quiero dar te quiero dar feedback, van a decir, sí, ya me van a empezar a decir lo que estuve haciendo mal. O sea, ¿qué tal que nos quieren decir? ¿Saben qué? Nos encantó el taller, ¿no? Pero ¿qué tal que también nos quieren decir? ¿Saben qué? Pues creo que pudieran mejorar en esto y esto. Y tomar el valor de las personas y no ponernos en esa postura, pues, ay, pues sí, tú nunca has dado taller, ¿qué me vienes a decir a mí? No, o sea, claro que no. Si te lo están dando es por algo y toma lo mejor de lo que te estén dando. Ahora, el feedback es específico. No demos un feedback antiguo de, pues sí, es que muchas veces o me han contado que eres así. No, o sea, el feedback es específico. Ese día tal, el viernes, tú le dijiste a fulana esto. Entonces, específico, no seamos ambiguos de, no, pues es que a mí me contaron muchas personas que tú siempre eres así, ¿no? O sea, ¿por qué no funciona? ¿Por qué? Porque entonces se vuelve esta parte de que empiezas a hacer juicios y un feedback efectivo no hace juicios. O sea, no es, por ejemplo, de que por una vez que a lo mejor tú no entregues algo y ya a lo mejor esa situación fue ajena a ti, de que estabas pasando alguna situación, se te fue el internet de X cosa, y entonces te imaginas si todo el tiempo te estuvieran diciendo no confíes en ella porque pues jamás entrega y no es cumplida y no nada de esto por una sola vez, entonces el feedback no hace juicios. O sea, tú también permítete tener la oportunidad de que con base en tu experiencia puedas hablar y dar ese feedback, no con base en la experiencia de los demás o lo que te contaron o lo que te dijeron.
y siempre recargar mucho el que sea oportuno, porque en el ejemplo del frijol, pues sí es oportuno decirlo, pero ¿qué pasaría en otro tipo de cuestiones? Si a lo mejor estás discutiendo con tu pareja o con tus padres, pues no es el momento oportuno que tú les pongas a decir, ah, pues sí, mamá, pues tú te equivocas en esto y en esto y en esto y al otro. Lo único que van a hacer es incrementar y que lejos de que esa crítica constructiva la puedan tomar a bien, lo único que van a hacer es que exploten o que se vuelva una pelea de dimes y diretes, pues sí, tú y esto que el otro, y lejos de que eso se vuelva una comunicación constructiva, lo único que va a provocar es muchos problemas. Entonces, tengan mucho cuidado, sigan el feedback oportuno, pero díganlo también con base en cómo ven a las otras personas, o sea, si están furiosas, si están muy tristes, si la acaban de cortar y le digo, pues sí, amiga, es que eres bien así, ¿no? Y le empieza a decir todo, pues eres así, así, o sea, pues si de por sí estaba llorando, pues va a terminar peor, o si de por sí iba a estar en el drama, pues va a estar peor. Entonces, den el feedback oportuno con base en el comportamiento de las personas o la situación y el contexto en el que estén viviendo. Ahora, ¿cómo dar feedback efectivo? Con 3 sencillos pilares, fijándonos en lo que es el impacto, el comportamiento y la situación. La situación, ancla el feedback en lugar y tiempo. Ayuda a las personas para que el feedback que está siendo dado sea comprendido dentro del contexto. Es decir, si tú vas a dar feedback, ánclalo en lugar y tiempo, que era como lo que ya mencionábamos. Cuando tú expusiste en la clase de psicología al resto de los compañeros, ahí ya lo estamos diciendo cuándo, dónde. ¿Por qué? Porque si dijéramos, no, es que tú expones fatal. ¿Y cómo se queda la otra persona si no le estás diciendo por qué expone fatal? A lo mejor ese día se sentía mal, a lo mejor ese día no tenía internet, a lo mejor realmente ese día, pues por problemas familiares no pudo estudiar o estaba súper nerviosa, le acaban de dar una mala noticia. Pero si tú le das un feedback muy ambiguo, ella no va a saber cómo mejorar, esa persona no va a saber cómo mejorar. Pero si tú le das un feedback anclado a la situación, ella va a saber. Cuando tú expusiste en la clase de psicología al resto de los compañeros, va a decir, ah, pues es que ese día me sentía mal, me dolía, pero ya va a saber cuáles son los motivos de sus fallas y cómo saber corregirlo. Ahora, también hay que anclarlo al comportamiento. Permite que la persona que recibe el feedback conocer específicamente cómo se comportó, porque si tú nada más le dices expusiste mal, pues ¿qué abarca ese amplio espectro de expusiste mal? O sea, puede que haya gritado, puede que haya llorado, puede que no se le escuchaba, o sea, puede que no sabe por qué expuso mal. Entonces, tú explícale, ah, pues en la tal clase de psicología, bla, bla, no se te entendió tu exposición, ¿por qué? Porque titubeaste y temblaste al tener que explicar cómo realizamos la investigación. Entonces, ella ya sabe que sus errores fueron que titubeó y tembló al momento de explicar en la exposición y que no fue a lo mejor su ropa o que, porque se empiezan a dar muchos malentendidos y retomamos esta parte de comunicación que veíamos el lunes en el taller. Y el tercer pilar para dar un feedback efectivo es el impacto que estamos provocando en las personas, en los pensamientos, en los sentimientos y las acciones que tomamos como resultado del comportamiento de las personas. Recordemos que las personas somos seres emocionales, y demos el feedback sobre lo que están haciendo, sobre la tarea o sobre el grupo o sobre lo que estemos hablando. A lo mejor y te dicen que es por así decirlo, un ejemplo, es pésima mamá, ¿no? Pero es excelente profesionista. Entonces, aprende también a dividir las áreas y el impacto que tiene que ver. Por ejemplo, continuando con los ejemplos que hemos visto es, pues sí, titubeaste y tartamudeaste y no se te entendió en la pregunta cuando te preguntaron cómo hicimos la investigación y consecuentemente para el resto del grupo fue difícil entender lo que investigamos. Entonces, tú explícale el impacto, el por qué afectó el cómo estuvieron haciendo las cosas. No solamente le digas en lo que estuvo mal y cuándo estuvo mal, sino dile por qué es importante que pueda mejorar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si nada más la dejas en titubeaste y eso, pues ya te va a decir, es que yo me pongo súper nerviosa. Pero si ya le diste que nadie a lo mejor pudo comprender, dices, sí, tienes razón, voy a empezar a echarle ganas para que todos entiendan cómo es que llegamos a este punto. Y ojo, hay que tener cuidado. La honestidad sin empatía es crueldad.
piensa siempre antes de hablar. Y es que muchos pueden decir, no, es que sí yo doy feedback, pero hay personas que escupen literal las cosas y se crean unas personas muy directas de, ay, te ves horrible, ¿eh? O ya subiste de peso, y creen que eso es ser directo y eso es ser cool y tener una, y no, ya lo mencionaba, eso es ser a lo mejor cretino o ser cruel. ¿Por qué? Porque di las cosas como te gustaría que te lo dijeran. Y voy a decir una frase que a mí me da mucha risa y que desde que me la dijeron se me ha quedado muy grabada porque realmente estas frases que dan risa me ayudan a mí a tomarlas en cuenta. Y es que a veces no es que te digan perro, sino la perra forma en que te los dicen. Entonces cuiden mucho eso. Cuiden mucho en cómo dicen las cosas. A lo mejor lo que están diciendo no es tan grave, pero si se lo dicen de una manera cruel, de una manera sin empatía, sin importarles si están dañando los sentimientos de esa persona, realmente el impacto que le pueden provocar es demasiado negativo y a lo mejor ni siquiera les van a ayudar. Entonces, cuiden mucho esto y ahí les dejo esa frase que realmente me ayuda mucho a tenerlo en cuenta de cómo yo digo las cosas. Y bueno, vamos a ver una técnica que nos va a explicar Bere. Existen muchas formas de poder dar feedback. Una muy conocida tiene que ver con esta técnica del sándwich, que es, el sándwich tiene partes, entonces piensen en los panes, justo como esta parte de lo que sí funciona, y en la carne como esta parte de decir las áreas de oportunidad. Y entonces es, ok, inicio el diálogo mencionando los aspectos positivos, busco resaltar incluso las fortalezas, haciéndole cumplidos. ¿Y por qué digo este primer punto? Si se dan cuenta, toda esta primera mitad es, le estás haciendo ver a la persona que realmente te importa y que realmente estás buscando crear algo con ella. Luego viene justamente la parte contundente, es decir, la parte donde le vas a decir aquello que podría ser catalogado como negativo, aunque no me gusta usar positivo y negativo, pero bueno, es decir, ¿qué es aquello que puede ser pues generado diferente? Y por último, nuevamente mencionar las fortalezas e incluso agradecerle por el tiempo. Esta puede ser una técnica muy útil. ¿Qué es importante? De repente al hablar de técnica de sándwich o parecería que si se imaginan la misma hamburguesa es un super pan, así un pan enorme, 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 una rebanada solamente de jamón y nuevamente un pan así enorme, enorme, enorme. Entonces tampoco hay que como que llenar de flores todo, porque la persona podría decir como, oye, me dijo cosas sumamente maravillosas y nada más en una parte me dijo, no sé, que no se había entendido en mi charla, ¿no? Pero yo creo que con todo lo demás, pues seguramente no fue tanto. Oye, no, a ver, espérate. Requiere haber un balance. Tampoco se vale llegar e incluso sin pedir permiso, porque, ojo aquí, mi invitación siempre cuando vayas a dar feedback es a que des o sea, que pidas permiso. Oye, Carla, podría darte pues retroalimentación sobre lo que yo percibí en tu charla de tiempo. Y que es importante, si la persona te dice que no, no le des feedback. O sea, porque si no, nuevamente no es para la persona, es únicamente para ti. Es muy incómodo las situaciones en las que sin pedirte permiso te dan feedback. A mí en algún momento me llegó a pasar en la escuela, me lo gané a pulso, la neta, o sea, por la persona que me lo dio, pero fue muy incómodo porque pues yo estaba ahí en el salón como, sí, no sé qué, mientras me decían que era arrogante y que bla, 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 bla. Pero además fue muy incómodo porque nuevamente yo no le había dado permiso y dos, a lo mejor yo creo que ni siquiera el contexto para darlo. Entonces, incluso mi recomendación, y se las voy a poner por aquí en el chat, es cómo poder ocupar esta técnica en mi vida, cómo sería incluso que hables sobre lo que te funciona de la persona, sobre lo que no te funciona de la persona, lo voy a escribir en el... lo que a lo mejor falta por aportar al equipo o a la relación, la cuestión clara que le estás pidiendo, ojo, porque una queja siempre trae detrás una petición. Si alguien llega y te dice, qué mala onda porque te conectaste al Congreso en lugar de hacerme caso, ¿qué te está pidiendo ahí? Seguramente te está pidiendo tiempo con esa persona. Entonces, sé muy claro en qué pides de la persona y luego cierra con cuál es el compromiso que tienes con esta persona. Y de esta forma, seguramente ya tu feedback no nada más le pudo ayudar o pudo apoyar a la persona, sino que también construyó la relación, porque además viene con un compromiso de tu parte.
le damos si quieres a la que sigue, Carla. Y hablando de esto, esta matriz a mí me encanta porque de repente al dar feedback somos demasiado empáticos y entonces decimos, ay, no, es que cómo le voy a decir a Carla que pues sí estuvo súper cool su taller, pero en una parte el internet falló, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la reacción? Y entonces aquí por eso es importante, al ver el esquema, vean un lado y el otro. ¿Cuál es la reacción? Seguramente tratando de ser tan empático que se vuelve como una empatía tóxica, la persona te va a decir, oye, ¿por qué no me dijiste antes esto? Luego existe la posibilidad en este mismo esquema que no nada más la persona te importa mucho como, o sea, no nada más la persona te importa mucho como lo es en la parte de esta cuestión, de la empatía tóxica, sino que no demuestras que te importa la persona y además de todo no eres claro. Nuevamente, no demuestras que la persona te importa y no eres claro. Entonces la persona simplemente no va a entender tu feedback, ¿no? Es como, ok, no te entendí. Luego existe la posibilidad, y por eso la gran frase hace un momento, que la sinceridad no necesariamente es ser demasiado rudos, eres demasiado directo, pero la persona no te importa. Eso se le llama como una agresión, incluso como es un comentario, se vuelven comentarios agresivos. La persona se molesta, seguramente te va a querer mandar muy lejos a la porra, y la relación no se está construyendo. Y por último, la posibilidad es, la persona te importa y también incluso el reto o de lo que estás hablando te importa y eres sumamente claro. Entonces ahí estás generando un feedback efectivo, un feedback claro, y entonces la persona al recibir eso va a decir, muchísimas gracias porque era un punto de vista que no había dicho, o sea, que no había logrado yo observar. Entonces es importante cuidar en qué espectro nos encontremos. Súper. Entonces, revisemos rápidamente los errores comunes al dar al dar feedback. Y es que el feedback juzga a la persona y no señala su comportamiento. Es decir, pues yo trabajo con Ver y todo ok, pero por una vez a lo mejor que se le olvidó hacer algo o llegó súper tarde a dar el taller o algo así, yo le diga, es que eres muy floja y eres incumplida y que no sé qué. Está juzgando, o sea, y a veces lo juzgamos y valoramos y damos mayor peso a las cosas malas que aunque sea una sola vez, que todo lo bueno que viene haciendo la persona. Entonces, no cometamos ese error de juzgar. También el feedback muy vago, o sea, es que eres muy mal líder. Pues sí, pero ¿por qué soy un mal líder? O sea, puedo ser un mal líder desde la percepción, a lo mejor de Bere, porque no le di el día libre, ¿no? Pero qué tal que realmente soy un mal líder porque pues soy grosera, nunca contesto, no la apoyo, no le atiendo sus dudas. Entonces, digamos concisamente el por qué de las cosas y no lo dejemos muy vago, así que pueda ser sujeto a interpretaciones de cada persona. Ahora, otro de los errores súper comunes es el feedback de segunda mano. Es que fulana de tal me dijo que tú eras así, 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 así. Si a ti no te consta, entonces ¿para qué vas y se lo dices a la otra persona? ¿O para qué empiezas a juzgar a la otra persona? ¿O para qué te empiezas a hacer ideas de la otra persona o la atacas? ¿O tú empiezas a promover que esa persona es así, ¿no? No, pues es que fulana de tal me dijo que es súper floja, ¿no? Y vas y se lo dices a otra persona, pero nunca nadie se lo ha dicho a la persona y a ti ni te consta en principio. Ahora, el feedback tiene generalizaciones. Es súper de los errores más comunes que siempre cometemos. Y vean ahí, ¿no? O sea, como de siempre llegas tarde, siempre eres grosero, nunca me apoyas, nunca me escuchas. Y ahí, ¿no? Y ahí se vienen todos nuestros reclamos. Y siempre decimos esto, ¿no? De como, es que siempre esto, siempre el otro, nunca esto, nunca el otro. Pero entonces no seamos generales, es decir, es que últimamente no me escuchas, es que de un tiempo acá eres desconsiderada. Entonces, empecemos a darle temporalidad a lo que decimos y no lo dejemos en generalizaciones. ¿Por qué? Porque la otra persona se va a molestar. No, porque yo sí te apoyo, acuérdate que el otro mes yo estuve ahí. Entonces, no demos estas generalizaciones que puedan hacer sentir mal a la otra persona, que las puedan enojar y les digo, siempre hablémonos desde la empatía.
Ahora, aminorar el feedback, que era parte de lo que decía Bere. A veces nos sentimos tan mal que queremos decirle, tengo algo que decirte, pero no es importante, o sea, a lo mejor y sí es súper importante porque se equivocó y dijo algo súper horrible o fue súper cruel y tú le quieres hacer entender cómo puede mejorar, pero tú lo aminoras y empiezas, ¿no? Y le echas mucho pan a ese sándwich, entonces no funciona. No funciona. Y retrasar el feedback de, pues, hace un año cuando fuimos a tal lugar y entonces, hace un año, pues, ya no sirve. O sea, me lo hubieras dicho hace un año. O sea, aquí aplica literal el de hablen ahora o callen para siempre. Si no lo dicen en el lugar y tiempo oportuno, ya mejor ni lo digan. No sean de esos de, sí, pues se la voy a guardar, ¿no? Y cuando me haga enojar, le voy a sacar esto. No, no lo haga, compa. No sean tóxicos al dar feedback. Porque si no, van a terminar siendo un meme nacional. Para los que no sepan o los contextualizo, esta reportera es una reportera, no sé si sigue siendo, pero era del Sol de México. Y entonces, seguramente ella cometió muchos de los errores que estábamos viendo. Escuchó feedback de segunda mano, no investigó, le incluso lo replicó y entonces en una conferencia con Gatell, le empieza a reclamar algo, ¿no? Y al final Gatell, como se dio cuenta que no tenía idea de lo que estaba diciendo, pues le pudo contrarrestar. Y entonces ella quedó mal porque no había investigado, ¿no? Y entonces no se vuelvan en un meme nacional que ya después todos le empezaron así como de aquí, ¿no? De qué es vibrar alto, ¿no? Y pues sí, sin ego, ¿qué es el ego? No, pues lo feo y así. O sea, no tienen las bases, no tienes argumentos, no saben si es necesario o no. Entonces, regresemos a estas partes que hemos venido aprendiendo, las pausas antes, si es importante el propósito, si va a servir, si no va a servir, si es el momento, el lugar indicado, que no sea de segunda mano. Ahora, aquí ejemplos de cómo podemos mejorar. Pues en vez de decir que todos los profesores sean como el de deportes. ¿Y cómo es el de deportes? Porque yo puedo tener una percepción, Bere puede tener otra, la otra Bere puede tener otra, y cada uno de ustedes tiene una percepción distinta. Pues yo podría decir, pues como panzón o con pants, o buena onda, mala onda, barco, no barco. Entonces, si nosotros damos un buen feedback, es pues que todos los profesores pudieran ser tan comprensivos con sus alumnos como el profesor de deportes que nos hace sentir seguros y apoyados y bla, 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 bla. Ahora sí, ya pueden entender entonces de qué va ese comentario, pero si lo dejan ambiguo, pues puede ser tomado a muchísimas interpretaciones. Ahora, que ya sabemos cómo dar feedback y cómo no cometer esos errores comunes, ahora vayámonos a la parte de recibir feedback. Aquí es importante varias cosas. La primera es no huir, ¿no? O sea, de repente tendemos mucho a decir, espérame un momento y te vas, ¿no? O a lo mejor incluso ahora que el Zoom nos tiene tantas bondades es, sí, les voy a dar calificaciones y les voy a dar retroalimentación, ¿no? Y a lo mejor hay personas que resisten tanto el recibir feedback que mejor en esa parte se ponen en mute y nada más están haciendo como, sí, muy interesante, muy interesante. Y al final, sí, profesor, muchas gracias por lo que me dijo, ¿no? Muchas gracias, jefe, no sé cómo se refieran a la persona. La segunda cuestión es pedirlo directamente. Y pedirlo directamente es muy importante ser asertivos. Es decir, si yo quiero retroalimentación sobre mi taller que di de creatividad, no le voy a preguntar a alguno de ustedes que no estuvo en el taller de creatividad. ¿Por qué? Pues porque no estuvo, ¿me explico? Es decir, ¿qué tanto feedback te va a poder decir? Quizás de alguien de, pues escuché que estuvo muy bueno, o, escuché que no sé qué. Ahí ya no es claro. Y esto suena muy, muy lógico, pero tendemos a hacerlo constantemente. Es decir, cuando hablamos a lo mejor de relaciones de pareja o de relaciones laborales o de relaciones incluso con otros amigos, normalmente a quien le pedimos retroalimentación no es directamente la persona, sino a nuestro amigo, ¿no? Entonces, oye amigo, ¿tú cómo ves esto? Y tu amigo no es parte de esa relación. Y la otra es, da crédito a quienes te ayuden. Es decir, si en algún momento de tu proceso hubo una retroalimentación que realmente te apoyó y te hizo darte cuenta de algo diferente, en algún momento permite también reconocerlo. ¿Por qué reconocerlo? Porque de esta forma también la persona que ya ha dado el feedback se va a sentir valorada y va a sentir que realmente lo que te dijo valió la pena, no nada más fue como, oye, pues dame feedback y
tú de repente en tu nivel de escucha fue superficial, ¿no? El siguiente punto importante tiene que ver con, al pedir feedback, ser muy claros y no nada más preguntar, oye, ¿qué te pareció? Si se dan cuenta, sí le damos, gracias Carla, si se dan cuenta, si yo nada más te pregunto qué te pareció, seguramente la pregunta está muy cargada a que la persona me diga nada más como, no, pues sí me gustó, no sé qué. ¿Qué tanto nos podríamos perder de una buena retroalimentación al no hacer una pregunta clara? Ya lo han escuchado en otras charlas que ha habido en el Congreso, ¿no? La importancia de hacer preguntas claras. Entonces, incluso podemos decir, oye, ¿puedes decirme lo que menos te gustó? No voy a enfadarme, ¿no? Realmente me interesa saber. Es más, dime más cuando te estén diciendo. Ahora sí, ya te dijo lo que no. Ah, ok. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿No? ¿Y por qué te gustó? ¿O qué podría mejorar? Que justo va, creo que muy de la mano con el siguiente punto, que tiene que ver con al dar feedback, al recibir feedback, al pedir feedback, ¿cómo sería que usaras este método dejar, seguir, comenzar, ¿no? Que incluso lo podemos tener muy claro en nuestra mente como este semáforo. ¿Qué debería dejar de hacer? ¿Qué debería seguir haciendo? ¿Y qué debería comenzar a hacer? Estas 3 preguntas, sin importar cuál fue nuestro resultado, si a lo mejor fue una conferencia en la que fueron 10 personas, en la que fueron 150 personas, que a lo mejor fue una prueba, un examen, no lo sé, fue una reunión. Si se dan cuenta, deja de ver al resultado como bueno o malo y únicamente es a partir de este evento en mi vida, ¿qué puedo dejar? ¿Qué puedo seguir? ¿Qué puedo comenzar? Da mucha apertura incluso. ¿Qué podría dejar de hacer? Quizás podría dejar de ponerme tan nerviosa y entonces me voy a preparar la próxima vez más tiempo. Podría seguir generando dinámicas y podría comenzar ahora que usamos Zoom, ¿no? Quizás a usar las reacciones que existen para darme cuenta que están entendiendo mi punto, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Y la gran pregunta que me gustaría que te quedaras con esta hora de taller es, ¿realmente en brutal honestidad aceptas el feedback o lo resistes? Es decir, ¿realmente después de que alguien te dice algo que no funciona, algo que podrías mejorar, algo que haya como de oportunidad para ti, ¿realmente te permites decir, ok, ¿qué de esto sí hay para mí? O ni siquiera está terminando, ya dices, uy, no, pero pues, como, ¿por qué yo le voy a hacer caso a él? No sé, a lo mejor hice un post que tiene una mala ortografía y le digo, uy, no, pues, como, ¿para qué le voy a hacer caso a él? Si él también ha puesto, de repente, publicaciones que tienen errores ortográficos, ¿no? Entonces, sé muy honesto con esta pregunta. Le damos a la que sigue, por favor. Y es que la importancia para dar y recibir feedback es también conocer en dónde estamos nosotros parados. Si nosotros no nos conocemos completamente, pues muy difícilmente vamos a saber dar y recibir feedback. Entonces, este es un ejercicio que por el tiempo ya no nos da chance de hacer, pero es la ventana de Johari, que consiste en reconocer lo que conoces de ti, pero que otras personas no saben, lo que conoces de ti y los demás saben, lo que conoces de ti, pero es lo que no conoces de ti, pero las otras personas sí lo saben, y lo que incluso ni tú ni otras personas saben de ti. Entonces, si les interesa, pues investiguen este ejercicio. Realmente por el tiempo no nos da tiempo de hecho, incluso es un ejercicio realizar. que ya se les han mencionado en otra charla, si lo recuerdan. Entonces, sí, busquen generarlo. Es un ejercicio que no sale en unos minutos. Hoy, incluso antes de dormir, pregúntense esto sobre lo que ustedes conocen y sobre lo que ustedes no conocen de ustedes, que es como de aparte, si se dan cuenta, es como un esquema de lo que conocen de mí y lo que yo conozco de mí. Acérquense a alguien en el que confíen mucho. Oye, ¿qué conoces de mí? ¿No? ¿Qué sería importante que yo supiera? Súper. Y esta cancha me gusta mucho y me recuerda a de quién recibir feedback. Es decir, ¿realmente vale la pena recibir feedback de todo mundo? De repente, un gran filtro es uno que menciona Ben Brown en un TED Talk que me encanta, donde habla de vulnerabilidad. Búsquenlo por ahí, en el que dice, hay veces
que quien nos está criticando más, quien nos está dando más comentarios, ni siquiera está en la cancha de fútbol jugando. Son las personas que nada más están viendo, comiendo palomitas quizás, qué sí haces y qué no haces. Entonces, la invitación quizás sería, es mucho más asertivo, incluso pedir feedback de personas que están jugando en la cancha contigo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el mundo y sobre todo ahora en redes sociales está muy llena de gente reactiva, ¿no? De gente que genera mucha preocupación y tiene poca influencia. Nada más está lanzando preguntas. Seguramente en un primer filtro podría ser, si la persona no está jugando en la cancha, quizás me tomo como un segundo, unos momentos para realmente filtrar y no tomarme tal cual lo que me está diciendo, porque a lo mejor ahí hay algo que no está viendo, ¿me explico? Quizás únicamente es queja, quizás únicamente te está diciendo el cómo no y no te estás dando cuenta sobre, oye, pero hubo cosas que sí funcionaron. Y entonces aquí la invitación es cómo nosotros incluso también volvernos proactivos. Es decir, la preocupación no es tan grande y en cambio somos mucho más, generamos mucho más influencia. Ese es un primer filtro. Sin embargo, el otro gran filtro tiene que ver con, me parece la siguiente, ¿no? Si permitimos darnos cuenta que cada feedback puede ser una nueva oportunidad, quizás podremos comenzar a perder de la balanza el querer obtener la razón, es decir, claro, ya sé que soy perfecto, ya sé que todo lo hice bien, y entonces pese un poco más el obtener realmente lo que quieres lograr. Ten lo que tienes. Es una distinción que a mí me encanta. Podría pasarme otra hora hablando de esto, pero tiene que ver con cómo sería incluso que tus propios resultados se vuelvan un feedback. ¿Qué te están diciendo esos resultados? A ver, piensen incluso, me gusta mucho pensar en las calificaciones, como una fotografía, ¿no? Una fotografía de anuario. Si no te peinaste, ¿cómo va a salir en la fotografía? Despeinado. Es igual de repente en los exámenes. A lo mejor repruebas un examen porque un día antes o una semana antes lo único que hiciste fue ver Netflix. No estudiaste, ni siquiera tomas notas. Te la pasas tomando screens, que es la nueva forma de tomar apuntes. Y cada nuevo semestre borras las notas, ¿no? Ya nunca quedaron. Dijiste que las ibas a pasar y no las pasas. Ok. La calificación, en este caso el resultado, es la retroalimentación para mí de quizás me falta pues ponerme a estudiar, organizar, tomar los tips que Carla nos mencionó en el taller de organización y empezar a aplicar esto. Quizás no, quizás eres muy bueno estudiando, pero en el momento te llegan los nervios y parecería que alguien agarró una brocha blanca y le hizo hacia tu mente. Entonces cualquier tipo de datos se olvidó. Ok, ahí quizás la oportunidad del feedback es, ok, ya me di cuenta de esto, ¿dónde está el feedback? Mi área de oportunidad, por ende, es cómo manejar mis emociones para que no jueguen en mi contra. Y para cerrar, me gustaría que se quedaran con esta gran pregunta. ¿Qué feedback tiene para ti aquella situación que hoy catalogas como un problema? ¿Y cómo sería incluso que si lo dejaras de llamar un problema y lo llamaras oportunidad, qué podrías aprender ahí de eso? Es decir, pensemos en la pandemia como un gran problema que surgió en la humanidad, ¿no? ¿Qué feedback puede traer para nosotros? Quizás algunos no sabíamos cómo relacionarnos con nuestra familia, ¿no? De repente nunca los veíamos. Ok, eso puede ser un feedback. Entonces, una vez que vas filtrando realmente el feedback, quizás ningún comentario se pierde. Aún el de la persona que está en las gradas, quizás aún ese lo puedes tomar para aprender y mejorar constantemente. Por ahí esta cultura del Kaizen, ¿no? De estar generando una mejora continua. Y a lo mejor, también lo decían en otras ponencias, no se trata de generar una mejora de, bueno, ya hoy voy a mejorar un 100%, sino únicamente inicio con un 0.1, hoy voy a hacer una cosa diferente. Y de una cosa, a través de permitirme recibir feedback, se va generando un panorama completamente distinto. Entonces, pues la clave aquí sería que cambiemos de chip, que dejemos de percibir al feedback como algo negativo o como, ya me van a decir, al contrario,
esas debilidades, dejemos incluso de decir las debilidades, veámoslas como áreas de oportunidad, áreas de mejora que nos van a ayudar a crecer, a cambiar, a aprender, a seguir siguiendo con nuestros proyectos y perdámosle ese miedo tanto de recibirlo como de dar el feedback. Como les vuelvo a reiterar, el feedback es un regalo. Entonces, ¿a quién no le gusta recibir regalos? Es para aprender, es para crecer y la clave, super tip de oro. Solo se consigue esto con la práctica. Práctica, práctica, práctica. Y pues bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Acá tienen nuestros datos de contacto por si quieren seguir a Bere. Ahí está su LinkedIn, su Instagram y obviamente su super podcast de Adultos No Adulterados. También a mí me encuentran en LinkedIn, en Instagram y por correo electrónico. No sé si tuvieran algún tipo de duda, comentario, por ahí voy a revisar porque me parece si teníamos algunos. Sí, yo también vi algunas preguntitas por ahí, pero si alguien quiere animarse mientras a alzar su Alguien manita. preguntaba si el feedback es similar al consejo y qué diferencias tendría. Desde mi punto de vista, más allá de lo que ahorita pudiera resolver también Carla, en ocasiones cuando damos consejos nos catalogamos a nosotros como el experto. Irónico porque justamente a veces terminamos por dar consejos de cosas que ni siquiera nosotros aplicamos, ¿no? Piensen en consejos de repente de amor. ¿Cuántas veces le han dicho a alguien, no, ya no le contestes o ya no le hables a tu ex y ustedes sí le hablan? No lo sé, cada quien sabrá, cada quien tenga su propia retroalimentación. Pero aquí también tiene que ver con, en el feedback se construye un compromiso mutuo, si se dan cuenta. Es decir, yo te digo la retroalimentación, pero al yo estarte diciendo lo que sí funciona, lo que no funciona de ti, también yo cerraría siempre un feedback con qué compromiso puedo generar hoy contigo. Muy el ejemplo, ¿no? Carla decía, bueno, ¿qué pasa si a lo mejor alguien se conecta tarde? Pues a lo mejor dejarlo como, oye, ¿qué te parece que la próxima vez que tú des un taller, después de haber dado la retroalimentación, pues a lo mejor me voy a comunicar ahora contigo para asegurarme que todo esté bien y si no también poderlo manejar como equipo porque pues estamos en esto juntos. Entonces ahí hay una gran diferencia desde mi punto de vista. Realmente un consejo sí es feedback porque al final de cuentas le estás respondiendo con retroalimentación. O sea, sí es un feedback, pero claramente Bere acaba de dar la diferencia, ya me iba a equivocar ahí, qué oso, la diferencia entre la sustancia de lo que es el consejo y la sustancia de lo que es el feedback, porque el feedback pues lo podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, pero un consejo ya tiende a ser más personal, ya cargado de emociones, entonces ya es como algo más íntimo entre alguien que se lo pides, que es tu amigo, tu compañero, tu confidente. Obviamente sí es retroalimentación, pero a veces puede ser retroalimentación que está cargada no de objetividad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le estoy dando un consejo a Bere de no, Pérez, que eres súper guau y esto, y lo estoy cargando de todas las cosas buenas, pero no le estoy diciendo las cosas que mejorar, ¿no? Entonces, sustancialmente eso podría ser la diferencia, pero sí, un consejo sí es feedback, porque al final de cuentas le estás dando una respuesta para las acciones que te está pidiendo que analices. Nancy levantó su mano. Sí, tiene alzada su manita. Sí, hola chicas, primero que nada, agradecerles por el taller, la verdad es que me encanta escucharlas. Bueno, más que nada sí tengo una duda porque justamente estoy en un equipo de trabajo y me encuentro con que, justamente como Bere, ¿no? Yo aplico esa de que, oye, puedo darte mi retroalimentación o mi perspectiva de cómo vi las cosas, pero resulta que la persona no, como que no es tan abierta, ¿no? O sea, no se ve tan convencida, entonces pues como que lo callo y pues ya no prosigo. Pero ¿cómo dar un feedback sin que esa persona quiera, pero ya constantemente está haciendo algo que está perjudicando al equipo? Yo lo que podría decir tiene que ver con, a ver, hay que ser muy honestos. Siempre, por muy que podamos decir lo que queramos, siempre seguirá habiendo quizás personas en el mundo que más allá de darte un feedback, nada más te quieren hacer cachitos. Y por otro lado también habrá personas que parece que tienen oídos sordos, ¿no? O sea, de oye, por favor, no sé qué. Y
Entonces, Hola, ahí mi sí es amor. importante tener los objetivos claros. Entonces, en algún momento, particularmente en trabajo, pues sí sería ¿cómo sería encontrar aliados para poder dar este comentario? O la otra incluso, de repente funciona apelar a lo general. Ojo, no en todos los casos. Hablo particularmente de este caso en el que la persona se hace a oídos ciegos. Es decir, vamos a suponer que es una presentación, hablando de la escuela, en la que sabes que esa persona parece que pone una Biblia en una diapositiva, ¿no? Entonces, ahí quizás, si ya se lo has dicho de forma personal o ella simplemente no se encuentra abierta, ¿cómo sería que la próxima vez, quizás este feedback, más allá de ser un feedback, se vuelva un marco de referencia de trabajo? Entonces, ponerlo, oigan, para tener los mismos formatos, ¿qué les parece que nuestra presentación no pasa de 10 palabras por lámina? Entonces, aquí si te das cuenta, ya el feedback ya no es necesariamente de, oye, yo creo que, y construir la relación, porque la otra parte no se encuentra dispuesta, sino ya veo yo cómo de qué forma creativa lo digo, sin necesariamente buscar decirle, es que tú siempre, ¿no? Y creo que la clave, no sé qué Carla dijera. sí, creo que la clave que mencionas aquí, Nancy, es que justo estás en un equipo. Entonces, como parte de estar en un trabajo en equipo, no necesariamente es un trabajo colaborativo, porque si fuera colaborativo, esta persona te entendería y te apoyaría. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones cuando miembros de ese equipo pueden afectar tanto en tu calificación o si es un equipo de trabajo en los resultados? Sí es importante ser honestos y hablar desde ese punto. ¿Por qué? Porque si tú como individuo a lo mejor no quieres pues recibir el feedback y hacer oídos sordos o como dijo Bere, oídos ciegos, entonces, pues las consecuencias, las estás recibiendo tú como persona. Pero aquí cuando ya están afectando tu trabajo o el cómo se percibe o toda esta parte, entonces ahí sí tienes esa parte de a lo mejor, ok, yo ya te pedí esta parte de recibir y entonces empieza a generar acuerdos generales de, pues, ¿saben qué? Vamos a hacer una dinámica de qué hicimos bien, qué podemos seguir haciendo, qué podemos mejorar. Y entonces sirve que a lo mejor si todos tus demás compañeros notaron que, siguiendo con el ejemplo de que esta chica pues pone ahí la Biblia en una sola diapositiva en vez de que sea poco texto, imágenes, pues todos dicen, no, pues yo sí creo que mejor se debería. Y entonces empiezas a generar acuerdos, empiezas a generar el diálogo y recuerden, es mucho más enriquecedor a lo mejor dar un feedback colectivo. ¿Por qué? Porque se nutre de las distintas perspectivas y del distinto background que cada uno de los miembros del equipo tengan. ¿Por qué? Porque yo, Carla, desde mi formación, mi contexto y todo, tengo una perspectiva de que a lo mejor la diapositiva debería de hacerse solo con imágenes, ¿no? Pero a lo mejor Bere Flores dice, no, pues imágenes y poco texto, por esto, esto, con base en mi experiencia y su perspectiva y todo. Igual Bere Castillo puede decir, no, pues sí, esto. Pero entonces ya empiezas a generar un ambiente de feedback colectivo que a lo mejor ayude a ese crecimiento de todos y no sentirse a lo mejor a la otra persona que está recibiendo el feedback atacada, de decir, pues es que todos me están echando un montón y comprender que lo que está haciendo puede afectar el cómo se perciba su trabajo en conjunto. Entonces son factores súper importantes y estrategias que tal vez te pudieran ayudar un poquitillo. Entonces esperamos haberte ayudado a resolver un poquito tu predicamento, Nancy. Irving, en este último minuto. Sí se puede. Es que dije, ching, ya no me la van a resolver. ¿Qué pasa cuando un feedback, bueno, o sea, sí te lo dan y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me dicen, no es que ríes mucho y pareces que no estás tomando importancia de las cosas, ¿no? Y yo les digo, no, es que me pongo nervioso y pues por eso me río. Pero, o sea, pero no es que no quiera resolver eso, ¿no? Sino que pues no sé cómo llegar al punto de no reírme para que no me afecte, ¿no? Bueno, para que no afecten ciertas cosas. Entonces, si todos los feedbacks sirven o también es válido decir, oye, ¿tú qué harías para que no, bueno, en mi caso, ¿no? Para que yo no me ría tanto, ¿no? Ajá, bueno, ¿tú qué harías en mi caso, ¿no? Más bien.
A tu respuesta rápidamente yo diría, todos los feedbacks sirven, si los puedes hacer con un filtro, sí, yo creo que sí sirven, aunque si hay algunos que vienen desde la persona no como un feedback realmente para construir, sino únicamente para decirte todo lo que no funciona. Como incluso hater, o sea, de repente redes sociales tenemos mucho de esto, ahí hay que poner filtros. Y para la parte de si hay un feedback que te dicen constantemente y no has visto, ahí la invitación es ver, incluso encontrar tips, o sea, oye, ya me di cuenta que me pongo muy nervioso, ¿cómo poderme hacer cargo de mis emociones, ¿no? Y buscar alguna cuestión. No sé. Sí, coincido totalmente contigo, Ver, es parte de lo que ya habíamos como mencionado esa parte. Fíjate quién te está dando el feedback. Si es alguien que lo está haciendo por molestarte, por fastidiarte y que realmente está aventando un feedback destructivo y no constructivo, entonces pues empieza ahí tú a sopesar qué es lo que mayor tiene, pero coincido con lo que dice Bere. Si es algo que constantemente ya te están diciendo, entonces pues es una señal de alerta que pues ya varias personas en varias ocasiones te están diciendo pues que a lo mejor eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿qué pasa, no? Cuando te están hablando seriamente a lo mejor tu pareja o tu mamá y de algo importante y tú te empiezas a reír, ¿no? Entonces eso empieza a ser un problema porque la otra persona lo está interpretando. Ahora, ¿qué puedes hacer? Mi consejo es mucha comunicación, externalizar. Mira, yo me pongo nervioso y me río, entonces estoy tomando en cuenta lo que me estás diciendo, pero considera esto, no te estoy haciendo menos, o sea, sería como lo primero. 2, busca estrategias en cómo controlar tu nerviosismo y cómo controlar esa risa, porque hay muchísimas estrategias que te pueden ayudar a controlarlo y así evitar que las otras personas piensen que no les estás dando la importancia adecuada o que les estás, o que los está haciendo sentir mal o algo así. Entonces, esos serían como mis consejos y toma el consejo de quien viene y de cómo te lo están diciendo, que era parte de lo que ya les había dicho, ya les había dicho. O sea, a lo mejor no es que te digan perro, sino la perra forma. Entonces, fíjate muy bien también de esa parte y pues nada, chicos, la verdad ya estamos sobre tiempo, la verdad, este taller es de 2 horas, ¿verdad, Bere? Lo quisimos hacer en una, estuvimos ahí súper presionadas para lograrlo. Es un placer siempre escucharlos o apoyarles y ahí tienen nuestras redes sociales, siéntanse en confianza de escribirnos y pues me voy a